Cuánto gusto saludarlo y poderlo saludar en este momento con la paz del Señor Jesús. Bueno, en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes un texto muy hermoso, muy histórico en la Biblia, tomado del segundo libro de los Reyes, su capítulo 5, el versículo 7 a seguir. Voy a leer, de paso saludarte, decirte que Dios tiene muchas cosas hermosas para usted, para su familia, para su hogar. Dios siempre tiene una palabra para bendecir nuestras vidas. Y quiero que este mensaje pueda llegar a su corazón y pueda bendecirte de una manera especial, y que tal vez a través de esta palabra usted pueda encontrar una salida a su situación. Dice la Biblia, el versículo 8 en adelante, el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, dice: Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Verso 11: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Verso 11: Abana y Zafar, río de Damasco, ¿no son mejores que todos los aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amados, la Biblia nos enseña que Naamán era un general de la nación de Asiria. Era un general muy exitoso, un hombre valeroso, había ganado muchas batallas, era tenido por alta estima por lo que representaba para el país de Asiria, por todas aquellas destrezas que había hecho. Pero en esta oportunidad, este hombre había sido afectado por una enfermedad llamada lepra, y esta situación era preocupante no solamente para él, sino también para su familia, que hay momentos en la vida en la cual podemos ser afectados, no solamente la parte emocional, la parte física, o la parte financiera, o el área material, sino también la familia, en lo laboral. Bueno, muchas cosas pueden acontecer cuando algo viene y nos afecta. En ese entonces, la lepra era una enfermedad
contagiosa. Y cuando una persona aparecía con lepra, era separado de la familia, era separado de la sociedad, era separado de la ciudad. Esta era una situación grave, hermanos. Pero voy a tratar de no detenerme tanto en la gravedad de esta enfermedad, sino más bien en cómo Dios, a través de su palabra, Él quiere acercarse y Él quiere allegarse a nosotros de una manera especial y producir en nosotros un milagro, una sanidad, una salida, una solución. La Biblia dice que entonces en aquel tiempo en Israel había un profeta llamado Eliseo. Recuerden que Eliseo había sido ayudante del profeta Elías, pero Eliseo era un gran profeta en aquel tiempo. Entonces dice la palabra que a través de una joven israelita o una joven hebrea que estaba allí en Asiria, hacía parte de aquellas que colaboraban o trabajaban como esclavas en la casa del general. Y dice que ella un día le transmitió a Naamán que si tan solo ella fuera al profeta y el profeta orara por él, el Señor lo iba a curar. Y esto, hermanos, despertó en este general una gran necesidad en buscar ayuda, en buscar solución, porque la situación era grave, era de vida o muerte. Esto estaba causando un deterioro muy grande en la vida de este general. Entonces él fue al rey de Asiria y pidió cartas para ir al rey de Israel y de esta manera poder ingresar allí en busca del profeta, en busca de la sanidad. Bueno, a tal punto, a tal detalle que la palabra nos enseña que el general llegó allí. Entonces el rey de Israel, cuando mira la carta y revisa la carta de lo que le había mandado a decir, el favor que le había mandado a pedir el rey de Asiria, dice que rasgó la carta porque dijo: ¿acaso soy yo Dios que mate o dé vida? Pero dice la palabra que entonces oyó el profeta Eliseo. Oyó el profeta Eliseo y el profeta Eliseo dijo: dejen que venga para que sepa que hay profeta en Israel. Entonces la palabra nos enseña que entonces aquel día Naamán fue allí y se paró al frente de la casa del profeta con sus criados, con sus soldados, con su carro, con toda su prepotencia, porque a veces sucede, a veces pasa, a veces acontece que muchas veces, aunque estemos pasando por alguna situación como la de Naamán o Naamán, a veces no queremos entender la necesidad de la falta de humildad para poder entonces alcanzar el favor de Dios. Dice la Biblia que entonces el general llegó allí y se paró al frente de la casa del profeta, y entonces el profeta le mandó uno de sus mensajeros, uno de sus sirvientes, y le dijo: dile a Naamán que vaya al Jordán y se sumerja allí, se zambulla 7 veces en el Jordán y su carne le va a ser restaurada. Cuando el mensajero le entrega esa palabra allí, ese mensaje de parte del profeta, el general se enojó, se puso bravo porque decía yo, entonces el profeta descenderá
de su casa y entonces se parará al frente, orará a Jehová su Dios y tocará el área donde tengo la lepra y entonces la lepra sanará. Y Naamán empezó a molestarse, a fastidiarse y dijo: ¿al caso los ríos de Asiria no son mejores que el Jordán? ¿Al caso el agua ya no es más pura, más limpia? Bueno, colocó una situación bastante molesta y a tal punto que se fue. Pero mientras él tomó la decisión de regresarse, de irse enojado, sus criados se acercaron y le hablaron y le dijeron: mi general, si el varón de Dios, si el profeta de Dios le mandara alguna otra cosa, ¿usted no lo haría? ¿Por qué no te zambulles esas 7 veces? ¿Por qué no toma la decisión y hace lo que el varón de Dios le mandó a decir? A tal punto que lo convencieron. Y ya me imagino allí sus criados animándolo, que se metiera la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Ya me imagino cómo fue aquel momento. Pero aquí viene lo bueno, hermanos, porque es que realmente nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, frente a la voluntad de Dios, tenemos que tomar una determinación. Y aquí es donde se abre el mensaje, porque muchas veces yo tengo que traer un poquito de el recuento, porque el recuento me trae la historia, no solamente de la gravedad, sino el momento, la época, ¿sí? Y la forma como Dios lo hace. Porque es que Dios tiene una manera, Dios tiene una forma, Dios tiene un tiempo. Y la forma o la manera o el tiempo que Dios usa es perfectamente lo que usted y yo hoy tenemos que aprender. Tal vez usted no tiene una lepra como Naamán. Seguramente lo suyo puede llegar a ser peor. Pero ¿a dónde me quiero centrar? Cuando Dios habla para usted o habla para mí, Él lo hace a través de la palabra. Y cuando Dios nos acerca o Dios se acerca a través de la palabra, sencillamente lo que tenemos que hacer es oírle, escucharle con atención. Porque para poder aplicar la palabra yo debo de oírla, ¿sí? Y que aunque muchas veces acontece que la palabra de Dios nos parezca molesta o nos fastidie, es la forma como Dios habla para usted y para mí en este momento. Si ustedes se fijan, el general, él seguramente se había diseñado de alguna manera, alguna forma de cómo iba a ser, cómo iba a acontecer, el momento, el lugar, lo que iba a pasar. Pero siempre pasa y siempre sucede que no es como usted piensa ni como usted dice, sino como Dios quiere, como Dios manda y como Dios se lo propone. Y para el general, para él era más obvio que el profeta viniese,
le pusiese la mano, orara por él. Seguramente que el profeta le diera la reverencia, lo felicitara porque era un gran hombre de guerra, porque a veces nos suele pasar que estamos con el agua al cuello, pero el ego o la altivez no nos deja alcanzar la inmensidad del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Pero no fue como pensaba el general. Hermanos, es como Dios hoy te quiere decir. Tal vez en su vida personal habrán cosas, habrán problemas, habrán situaciones en las cuales Dios ha querido operar en usted o en mí un milagro, una sanidad, una transformación, un cambio. Pero sucede y nos pasa como aquel general. Siempre queremos de Dios el milagro, queremos de Dios su manifestación. Pero hay algo que al hombre se le hace difícil, es aceptar, aplicar lo que Dios nos manda por la palabra. Y dice la Biblia que entonces uno de sus muchachos, sus criados, sus soldados se le acercaron y le dijeron: mi general. Sí, porque él no iba a aceptar que le dijeran Naamán. Él estaba en su rango y lo mínimo que le podrían decir era mi general. Sin embargo, ellos se acercaron y le dijeron: mi general, si el profeta le mandara alguna otra cosa, no la haría. ¿Cuántas veces el Señor ha querido sanarte de esa enfermedad? ¿Cuántas veces Dios ha querido sacarlo de esa miseria, de esa ruina, de ese problema caótico en la cual usted hoy se encuentra afectado? Seguramente por causa de ese problema has perdido la paz, has perdido su tranquilidad. Sí, ya no tiene vida, pero Dios, a través de la palabra, seguramente te ha entregado muchos mensajes donde usted tiene que rendir su corazón, en que usted tiene que humillarse, en que usted tiene que reconocer que por encima de cualquier situación, por adversa que sea, Dios puede transformar. Y aunque Dios quiera mucho por usted, Dios quiera mucho por mí, si nosotros no damos ese paso que tenemos que dar, que sería un paso de obediencia, porque aquí donde se aplica, cuando empieza la solución para la terrible enfermedad de Naamán, en el mismo momento que él pasa a obedecer la recomendación del profeta. Cuando él escucha hablar a los criados y de pronto lo convencen, no dice cuánto tiempo duraron para convencerlo, pero lo convencieron. Y tomó la decisión de meterse al río, porque no es y no va a acontecer a donde usted diga, como usted diga, es como Dios dice. Y la palabra es que se tenía que zambullir, se tenía que sumergir, se tenía que meter 7 veces en el Jordán. Ya Dios había predestinado que de esa manera lo iba a sanar. Y que así a usted o a mí no nos guste, pero que siempre de que Dios quiera hacer algo en nosotros, Él nos pide
y nos coloca una forma. Él nos coloca una forma cómo llegar a ese momento. ¿Sí? Y cuando Él se mete, la primera, la segunda, salía, se miraba, seguía igual, se metía la tercera, la cuarta, seguía igual, se metió la quinta, la sexta, igual. Pero cuando Él se metió la séptima vez y Él sale y se revisa, la Biblia dice que la carne de este general o de este hombre llamado Naamán o el asirio, la carne era como la carne de un niño. Muchas veces para recibir un milagro de Dios, usted y yo no tenemos que hacer tantas maromas. Sencillamente aceptar o recibir, oír, escuchar la palabra. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que te entregue tu corazón? Que te entregue su carga, que renuncie al sufrimiento, al vicio, a la dificultad que usted está pasando. Pero muchas veces, por la dureza de corazón, porque no queremos aceptar que nos vean nuestros amigos, porque no queremos aceptar que delante de Dios ningún título, ninguna carrera profesional, nada de esto delante de los ojos del Señor, nada de esto va a ser tenido en cuenta por Dios. ¿Sabe dónde se fija Dios? En tu obediencia, en que usted toma la palabra y cree a su palabra, en que usted se humilla, porque sabe que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, de que Él es soberano y que Él tiene la capacidad y el poder para dar o para quitar la vida, así como el general de Israel lo expresa. ¿Al caso soy yo, Dios, para dar o para quitar la vida? Siempre Dios va a colocar mensajeros para que te hablen, para que te digan que si crees, que si toma la decisión de creer, despojarse de ti mismo, Dios puede hacer un milagro. Usted que seguramente me va a llegar a ver algún momento, usted puede estar postrado en una clínica con cáncer a punto de morirse. Pero si usted cree en su corazón de que Dios es real y que Dios tiene el poder para darte vida, y que Dios tiene el poder para sanar tu cáncer, que Dios tiene el poder para cambiar y revertir el problema en el cual usted hoy se encuentra, Dios lo va a hacer. El general, para poder llegar hasta donde estaba el profeta, fue una comisión de muchos días. Él tuvo que caminar muchos días. Pero el general creía que para ser sanado, pues también se hubiese sanado allá en Asiria. No es donde usted diga, es donde Dios diga. Y cuando Dios dice que es en su presencia, únicamente en su presencia, en la cual usted y yo vamos a encontrar solución, es porque nos tenemos que volver a Dios y buscar su presencia. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios y la llevamos al campo, ahí es donde se florece, ahí es donde se glorifica a Dios.
¿sí? Y no importa si Dios usa un niño, si Dios usa un anciano, si Dios usa un joven, si Dios usa una mujer. Pero cuando Dios entrega o da o manda una palabra, esa palabra es para traer solución. ¿Qué trae la palabra de Dios? Una respuesta. Y esa respuesta es que si usted cree lo que usted le pide al Señor, creyendo lo va a alcanzar, lo va a recibir. Pero es tan importante que te bajes del caballo. El general no se quería bajar del carro porque él se consideraba muy importante, se consideraba que todo lo sabía. Amados y queridos hermanos y amigos, hoy Dios quiere ser parte de su vida. Él quiere morar, Él quiere vivir en su corazón. Él quiere sanar su terrible enfermedad. ¿Tiene familiares en las drogas? Usted puede tener mucho dinero, pero el dinero no puede cambiar, no puede traer solución para un problema que no es para los hombres, que es una situación en la cual Dios se quiere apersonar. Estás muy joven, tiene mucha fama. No es la fama, no es la juventud ni la belleza con la que usted pretendas alcanzar lo que quieres. Dios solo necesita que tú creas, de que tú te humilles, de que tú recibas, de que tú tomes la palabra, de que tome la decisión de salir de esa condición porque usted lo ha querido y porque usted ha querido estar así. Porque lo más que Dios quiere hoy para usted y para mí es lo que dice en el versículo 22 del capítulo 21 de Job. Dice la palabra: vuélvete ahora en amistad con Dios, con Él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitamos hoy para ver o recibir el mover de Dios en nuestras vidas? El que usted preste atención a la palabra. Usted puede ir a la mejor iglesia cristiana. Usted puede ir a hombres y mujeres usados por las manos de Dios. Pero si usted no toma la decisión de abandonarse en las manos de Dios y dejar que Dios tome el control de su vida, va a ser imposible. No necesitamos dar tantas vueltas, solo bájate del caballo o bájate de esa nube. O sencillamente de ese paso. ¿Cuántos te han invitado alguna vez para que creas en Jesús y no has creído? Y por eso no te has sanado de ese cáncer. Por eso no ha podido encontrar solución a su problema. Pero en el mismo momento de que usted le abra el corazón a Dios, en el mismo momento que usted escuche la voz y la palabra de Dios, y le permita a Dios, como Zaqueo, entrar en su casa, todo va a cambiar. Sus enfermedades, sus problemas, sus tristezas, sus angustias, sus amarguras, todo esto se va a ir. ¿Sí? Porque hay algo que nos afecta. Y es que mientras Dios no tenga el control de nuestras vidas, hay alguien que sí lo va a tener y así usted no quiera. La Biblia lo menciona allá en Juan 10:10 como el ladrón.
La Biblia dice, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tal vez hoy tienes deudas como nunca y no sabes qué hacer. Hasta has pensado que envenenarse o colgarse o quitarse de un puente es la mejor solución. No es esa. La mejor solución es postrarse a los pies de Cristo. Porque Cristo ya pagó sus deudas, pagó mis deudas, sanó, cargó mis enfermedades en la cruz del Calvario, como lo dice Isaías capítulo 53, y por su llaga nosotros ya fuimos curados. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para encontrar una salida, una solución que ya no soporto, yo no aguanto, no sé qué hacer? Sencillamente, atiende el llamado, escucha el llamado que Dios hoy te hace. ¿Y cuál es el llamado que Dios hoy te hace? Está tomado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y el Señor dice, he aquí que estoy a la puerta y te llamo. El Señor hoy quiere entrar. Hoy el Señor quiere morar. El Señor quiere tomar ese problema. Pero tú necesitas que le abra la puerta. ¿Cuál puerta, pastor? ¿La del patio, la del frente? La puerta de tu corazón. Él es un amigo, Él es un caballero, Él es todo. Tú necesitas que hoy escuche su palabra y que esa palabra traiga para ti, y no solamente para ti, porque el caos que hay en su familia es parte de tu historia, de la dificultad, en el problema que está. Porque no solamente eres afectado tú, sino también tus seres queridos. Tal vez usted tiene empresa. Eres un hombre con muchos negocios, pero todo esto afecta no solamente el estado emocional, espiritual, físico de la persona, sino todo lo que está alrededor de nosotros puede estar siendo perjudicado. Pero la Biblia dice que cuando el Señor entró a la casa de Zaqueo, aquello que había en el corazón de Zaqueo salió, y entró en Zaqueo un gozo, dentro una paz, dentro una alegría. ¿Sabe qué hace el Señor? ¿O sabe qué sucede en tu corazón cuando tú le abres la puerta a mi Señor Jesucristo para que Él more en su vida? Vas a tener paz, vas a tener alegría, va a venir el gozo. Ya no vas a vivir estresado, ni amargado, ni angustiado, ni maldiciendo. ¿Por qué? Porque Jesús, Él suple todas tus necesidades. Termino con esto. Tal vez Dios te ha llamado 5, 6, 3, 2 veces. Hoy te quiero decir que cuando Jesús toque las puertas de su corazón, ya no dudes más. No importa qué diga la gente, no importa qué digan tus amigos, no importa qué diga el mundo. Importa lo que el Señor te diga. Y lo que el Señor hoy te dice es que si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Ya sea en lo personal, ya sea en lo físico, ya sea en lo material, ya sea en lo financiero, en lo emocional. Dios hoy quiere traer un milagro. Y ese milagro grande, grandísimo, se llama
la salvación. Amén. La salvación. No me importa de dónde ni quién sea usted. Hoy quiero decirle, el Señor te ama. Y hoy el Señor te está dando una oportunidad, no solamente para que creas, sino para que también pueda experimentar lo que experimentó aquel general. Levántate de esa condición en la cual usted se encuentra. No diga las deudas me van a matar. Levántese de esa condición y diga, en Cristo voy a recuperar mi finanza. El Señor ya pagó mis deudas. El Señor me dará y hará un milagro para que mis finanzas vuelvan a restaurarse. Tal vez el médico le dijo, de esa silla no va a volver a caminar, o de esa cama no se va a volver a parar. Yo quiero decirle, si tú crees, verás la gloria de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Solamente cree que Jesús te puede sanar ahora y Él te va a sanar. Y entonces serás testigo fiel de un milagro. Así los médicos le hayan dicho, te vas a morir, el Señor te dice, hoy te voy a sanar. Tal vez su hijo o su esposo está hundido en las drogas. Agotaste todos los recursos, no me importa eso. A mí lo que me importa decirle es que Cristo hoy puede transformar su tristeza en gozo, su angustia en alegría, porque el Señor puede cambiar ese ser querido. Él puede liberarlo, sacarlo de esa condición y traérselo transformado en una nueva criatura. Lo hizo con Naamán, lo hizo. Naamán regresó a su casa sano, limpio, y la piel como la de un niño. Y algo más que le quiero decir, volvió con alegría, volvió con gozo, regresó a su casa alabando y glorificando al Dios de Eliseo. Aquel día, este asirio dijo, verdaderamente Jehová es el Dios de Israel. Jehová es un Dios poderoso. Amén. Hoy quiero decirle que usted va a regresar contento y feliz, diciendo, Jesucristo me sanó, Jesucristo transformó mi vida, Jesucristo cambió mi situación, porque tú necesitas que le abras ese corazón y que esta palabra que el Señor hoy, usando de este servidor para bendecir su vida, usted la reciba allá en su corazón. Tal vez usted es conocedor de Dios, hasta pastor puede ser, pero ¿sabes? Dios siempre nos tiene una palabra, y esa palabra trae consigo restauración, trae sanidad, alegría, gozo, muchas cosas preciosas. A todos ustedes, mis queridos y amados, que esta palabra hoy empiece a correr por su corazón, que esto traiga esperanza, sosiego, que hoy su corazón se inunde de paz. Quiero bendecirlo desde aquí, en el nombre de Jesús. Quiero decirle una vez más, Cristo te ama, y Él dio su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario, para que usted y yo fuéramos salvos y podamos disfrutar de las misericordias de Dios. Un abrazo para ti, mi querido amigo, mi querido hermano, allá donde usted se encuentre. Si usted dice, oiga, puedo compartir este mensaje, pues compártalo. Yo solamente soy un servidor de mi amado Jesucristo. Lo que más interesa
es lo que la palabra de Dios hoy te está diciendo, no yo, porque es el Espíritu Santo el que puede llegar a tocar a su corazón. Y si siente compartirla para bendecir a otros, para cambiar la vida de otros, hágalo, porque esto también te va a traer bendición. Así que para todos ustedes, les habló este servidor, Pastor Alirio Hernández, Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Dios me le bendiga a todos. Un abrazo, felicidades siempre.